Hola amigos de Soy Economista de Agenda Económica. Hoy voy a estar muy bien acompañado con una persona a la que yo admiro mucho, porque es un economista que se supone que uno dice, él es de bajo perfil, pero no es tanto. Lo que pasa es que es una hormiga trabajando. Y siempre lo he admirado mucho, lo he llevado al programa Agenda Económica varias veces y hemos compartido en otros escenarios como lanzamiento de libros, etcétera, presentación de libros más bien. Hoy me acompaña Antonio Siriaco Cruz, economista no tan joven ya como yo Claro. digo. Gracias, Antonio, por acompañarnos en este proyecto. No, gracias Ezequiel siempre por la invitación y para mí es un placer y un honor estar contigo. Mira, en este proyecto yo me he propuesto presentar a los economistas dominicanos. Es como hacer una film o videoteca, por así decirlo, de la vida, la vida profesional. No toco nada personal porque no viene el caso. Y yo siempre hago la primera pregunta. Cuando tú comenzaste a ser bachiller, ¿a partir de cuándo tú pensaste que querías ser economista, si así lo hiciste? Fíjate. O si pensaste que iba a ser otra cosa y caíste en economía. Mira, Ezequiel, es una pregunta que me apasiona porque yo nunca pensé estudiar economía. Siempre mi vocación fue en un primer momento estudiar ingeniería electromecánica, posteriormente pensé en ingeniería agronómica. Eso en el bachillerato. En el bachillerato. Siempre estuve muy inclinado en el tema de las artes, bellas artes, porque mientras estaba en el bachillerato, en la tarde, cuando yo salía a la 1 del mediodía de la escuela, del colegio, y entonces comía, y entonces a las 2 iba a la Escuela Nacional de Bellas Artes. En el Palacio de la Máxima Gómez. No, allá en el Palacio de Borguellá, en la calle no Las Damas, la que queda antes. Ya en la zona. En la zona colonial. Sí, en la zona. Que en el antiguo Palacio de Borguellá, correcto, ahí estaba la Escuela Nacional de Bellas Artes, que posteriormente se le hizo un edificio al lado. Arte y ciencia. Sí. Y entonces, ahí cerca de la catedral, al frente de la catedral, y luego, eso me apasionaba. Y yo entonces compartía el bachillerato con las clases de pintura, de dibujo. Posteriormente, cuando me tocó pintura. Sin pintura. Era en Bellas Artes, que es la Escuela Nacional de Bellas Artes y Pintura, que pertenecía precisamente a Bellas Artes. ¿Te quedó alguna, claro, alguna inquietud, algún talento? Sí, bueno, siempre tenía esa vocación, ese espíritu de dibujo, de pintura, de dibujar, y entonces lo hacía en la casa de manera muy... ¿Igual algunos cuadros? Sí, yo tengo cuadros en la casa, y todavía incluso tengo y pinto como una manera de... Nada comercial. Nada comercial. Es una pasión. Una pasión. Entonces, cuando terminó el bachillerato, no sabía. Entré en una indecisión. Dije, bueno, estudio ingeniería electromecánica o estudio agronomía. Y me dice un amigo, me dice, mira, si tú estudias agronomía, tienes que pasar prácticamente el día entero en la universidad. Y por lo tanto, eso no va a poder ir a Bellas Artes en la tarde. Y ya eso fue algo que me desmotivó, fue duro. Era muy duro para ti. Y entonces me dice una amiga que estudió conmigo en el bachillerato, me dice, ¿y por qué tú no estudias? ¿Recuerda el nombre de tu amiga? Sí, Arelis Puello, que también es economista. Estudiamos en el bachillerato, lo hicimos completo, y luego me dice, ¿pero por qué tú no estudias? A mí me decía... Vamos a mantener a Arelis Puello en este Claro. Me dice Junior, me dicen Junior, los amigos, me dice, Junior, ¿y por qué tú no estudias algo que tenga que ver con finanzas? Mira, economía. Yo me inscribí en la UAS en economía. Y yo, pero mira, me voy a inscribir. Eso fue un día antes que me tocaba la inscripción, me inscribí en la UAS. Un día antes fue que tú... Sí, que tomé esa decisión. Bueno, me inscribí. Que Arelis Puello te dijo eso. Arelis Puello me dice que, ¿verdad? Que por qué no estudiaba. Ella también estaba pensando lo mismo. Lo mismo. Y posteriormente, nada, me inscribo, me
el primer día voy al aula y me encuentro con el profesor Julio Urbáez, que en ese momento, el profesor Julio Urbáez... Ya en este podcast ya me lo ha mencionado. Claro. Gracias, Julio. Entonces, Julio Urbáez, en ese momento era, creo que el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UAS. Y comienza a hablar sobre los economistas. Y dice, miren, ustedes saben, ustedes que son jovencitos entrando, ¿quiénes son los médicos de la sociedad? Los médicos de la sociedad son los economistas. ¿Y ustedes saben por qué? Porque un médico, cuando un médico en particular da un mal diagnóstico, eso afecta a una persona. Pero cuando un economista da un diagnóstico errado, esa política económica que se genera de ese diagnóstico afecta a miles y millones de personas. A la sociedad. Y a la sociedad. Por lo tanto, ustedes tienen que saber y estar bien seguros de las medidas que ustedes le proponen a los gobernantes. Y cuando él le hace esa explicación, yo dije, pero esta es mi carrera. Y a partir de ese momento... Él veía mucho entonces la economía como una función al servicio público. Al servicio público. Servicio público, y luego también su manera de enseñar la economía muy didáctica. Uno lo entendía. Entonces eso poco a poco... Él redactaba bien, recuerdo sí, yo, sí, ¿no? Yo leí bastante, yo diría que análisis. Claro. Y entonces, posteriormente, yo, en la medida que iba avanzando los cursos, me iba enamorando de la economía. Yo tuve, por ejemplo, compañeros que entramos en el mismo grupo. La doctora Magdalena Lizardo fue compañera mía. Sí, claro. Ella estudió. La esposa de Rolando Guzmán. De Rolando Guzmán. Pero no te me vayas adelante. No, yo digo que fue un buen grupo. Un grupo que... y la menciono a ella porque evidentemente... Pero vamos quedando con Adelis y contigo. Claro. Se inscribieron, empezaron juntos y terminaron juntos. Y terminamos juntos. Ese grupo, fíjate. Ahí sí yo quiero que tú hables de ese grupo que ustedes armaron, Adel y tú. Sí. Mira, ese grupo, Magdalena. Había un grupo que estaba Magdalena Lizardo, estaba Arelis Puello, estaba Tomás Guzmán, estaba una chica que no recuerdo el apellido, pero... Rolando estaba un cursito más adelante. Más, correcto. Entonces, y estaba una chica muy amiga de Magdalena, que se llama Sheila, pero no recuerdo ahora mismo su apellido. Era un grupo básicamente que siempre estábamos juntos, los cursos lo hacíamos juntos. ¿Cuál es la mata en la que ustedes seleccionaron para reunirse a discutir? Nosotros teníamos grupos. Los conceptos económicos. No, nosotros teníamos grupos. Generalmente Magdalena y Sheila eran muy... Y había otra chica muy cercana. Entonces, Arelis, Tomás Guzmán y otro que no recuerdo ahora mismo, éramos también, bueno, uno se llama Newton. Era como por grupito de tres. 3, 4. Pero nos veíamos siempre y nos comunicábamos, hablábamos, estábamos juntos. ¿Se cariaban? Sí, claro. Y fue un grupo, en ese momento, por ejemplo, la carrera de economía tenía como 3.000 estudiantes. O sea, las secciones eran secciones de 50 y 60 estudiantes. En la UAS. En la UAS. Siempre había mucho. Sí, y entonces... Eso obligaba al estudiante a concentrarse mucho en él mismo, en sus investigaciones. Porque el profesor no tenía tanta capacidad de hacerle caso individual a cada uno. Así es. Entonces, eso era muy característico. Entonces, uno operaba con pequeños grupos, pero éramos un grupo así que iba el semestre y hacía un semestre, lo pasaba y nunca se quedó atrás. Por ejemplo, yo nunca tomé verano en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. No, y terminé. ¿Descansaste siempre? Sí, descansé y terminé. ¿Y qué tú hacías en ese caso? ¿Pintar? No, yo pintaba y descansaba. Yo leía mucho, sí, claro, porque siempre... Leía el siguiente. Sí, claro.
Y además, eso a uno le permitía también descansar, ¿no? Algunas veces iba fuera del país, porque tengo familia que viven fuera del país. Ah, te iba de vacaciones. De vacaciones. Sí. Y entonces, y además mi padre tenía un colmado que todavía existe, aunque él se murió, pero no lo dejó. Y eso también era una manera... El colmado de la familia. De la familia. Ay, qué bien. Mi mamá era profesora de la UAS, ella está jubilada. Y entonces siempre compartíamos. ¿Te ayudó un poco en términos de que no te tardaste, no hubo problema con los papeles, las inscripciones? No. ¿Te ayudó un poco eso? Sí, eso. Yeah. Yo no tuve ningún tipo de dificultad con papeles. ¿Qué impartía tu madre? Mi mamá era de la Facultad de Ciencia. Ella era de la Escuela de Microbiología. Ya. Y ella fue fundadora. Para comerciante, claro. Era catedrática. Y entonces ella fue fundadora. Es fundadora porque ella está viva del Instituto Dermatológico. Que Dios la bendiga. Con el doctor Huberto Bogar, con el doctor Cuacú. Ah, ella es dermatólogo. Sí, claro. Okay. Entonces, y tiene toda esa experiencia y todavía asiste al Instituto Dermatológico. No me digas. Ella está muy... de la Federico. De la Federico, pero... correcto, Velázquez. Sí. Entonces, esa fue... yo me identifiqué mucho también con el tema de el magisterio, de ser profesor. Yo la veía a ella corrigiendo exámenes, entonces como que uno se sentía identificado. Mira. Y eso le permitió a uno como ir poco a poco teniendo esa aspiración para decir, mira... Pero no me dijiste lo de la matica. ¿Qué mata ustedes eligieron en la UAS para juntarse? No, tú sabes que... Porque los estudiantes de la UAS siempre tenían un sitio donde se juntaban. No, mira, tú sabes que en la facultad... de manera contigua, sí, hay una mata de mango. Exacto. Eso es famosa, esa mata de mango es famosa. Se mataban los estudiantes. Y ahí, entonces, de mango. Claro, ya entonces eso fue un lugar de esparcimiento, ¿no? Para muchos grupos. Nosotros nos sentábamos ahí y nos poníamos a estudiar. Y eso es un espacio, todavía existe, ¿no? ¿Tú llegabas temprano a la UAS? Sí, claro. El grupo, claro. 7:30, 7. Sí, nosotros teníamos una clase que era a las 7. Exacto. Por ejemplo, yo estaba en el bloque de la mañana, porque en ese momento era por bloque, y generalmente los primeros 4 semestres de economía eran en la mañana, y luego a partir del semestre del cuarto, el quinto, ya entonces habían bloques en la tarde y noche. Y ¿Tuviste que dar clases en las 3 tandas? Bueno, en un cuatrimestre. Los primeros semestres, cuatrimestres o trimestres, bueno, en la universidad, sí, era básicamente en la mañana y entraba a las 7. Y recuerdo que a las 7 teníamos una clase de contabilidad de costos. Porque era más básica. Era correcto. Sí. Y teníamos también introducción a la economía. Sí. Pero posteriormente ya, cuando iba avanzando en los semestres, ya las clases, por ejemplo, más especializadas, eran en la tarde, porque los profesores muchos trabajaban en el Banco Central o trabajaban en ese momento. ¿Y la clase de pintura? La clase de pintura, posteriormente, yo tuve cuando comencé el quinto semestre, tuve que dejarla, porque ya tenía mis clases. Digo, se deja la clase, pero no se deja el talento. No, y déjame decirte, ya yo estaba muy avanzado, yo duré... 5 años. Yo hice todos los cursos de preparatoria, sí. Combinación de colores, sombras. Pintura, dibujo natural, escultura, todo paisaje. Por ejemplo, la profesora de paisaje de nosotros era la profesora Marianela, muy conocida, Marianela, no sé si era Sánchez, y Elsa Núñez me dio clase a mí de pintura natural. O sea, profesores así de ese nivel. Como yo no invité al pintor, sino al economista, claro. Yo quiero que tú y yo hablemos ahora de la parte profesoral. El equipo de profesores que te tocó, yo diría, vamos a quitar la básica, sino esos profesores de micro, de macro, econometría, ¿cuáles incidieron mucho en tu formación? De esos profesores que son tenaces, que insisten, que dicen, usted tiene que hacer esto, mire, Antonio, venga, que usted tiene que hacer esto mejor. O sea, ¿cuáles tú entiendes? Sin estos profesores yo no me hubiese graduado. Mira, yo
me siento muy orgulloso. Yo tuve en macroeconomía y macroeconomía 1 al profesor Isidoro Santana. Oh, Isidoro fue una persona que claro, explicaba de forma claro, simple, sencilla, claro, la claro. macroeconomía. Duró mucho tiempo dando clases. Sí, sí, claro. Y yo tuve, por ejemplo, en desarrollo económico. Siempre lo recuerdo porque era muy... Por casualidad, tú diste clases con un profesor que después se fue, Viterbo de los Santos. No. No. O sea, se menciona mucho a Viterbo. Sí, Viterbo daba clases en la UAS. Claro, y no, y además en una actividad que tuvimos nosotros el año pasado, se invitó y él tuvo una ¿El año participación. pasado estuvo aquí? Sí, yo creo que estuvo Uy, aquí. Dios. Estuvo allá. Me hubiese gustado verlo. Y déjame decirte que él le dio clase a muchos, estudiantes. Sí. Pero un profesor que me marcó mucho, porque él era muy exigente en términos de leer. Él había venido de México, había llegado de México. Miguel Seara Hatton. Oh. Miguel Seara Hatton dio desarrollo económico. Y recuerdo... En estos podcasts que he hecho, Miguel está prácticamente casi sí. todos. Entonces Miguel llegó de México, estudió en la UNAM. Sí. Y entonces el libro que él ponía era Kalecki, y le decían Kalecki. Entonces era la visión kalekiana, y había que desarrollar todo el modelo kalekiano, ¿no? En ese momento, ¿no? Y el libro, recuerdo, era una dinámica de la economía capitalista, un libro clásico de Pero te permitía expresarte, o sea, te permitía que tú no te decía, no, tú te equivocado, o sea, te dejaba que tú desarrollaras un concepto. No, era un profesor que él agarraba y desarrollaba el modelo. Y entonces ahí duraba un tiempo extenso. Uno le podía hacer preguntas, sí, pero en realidad dedicaba mucho tiempo al desarrollo del modelo kalekiano. Y uno tenía que aprender eso porque los exámenes, recuerdo que el examen fue en Ruina. Tomé un examen en la famosa aula de Ruina que le decían. Sí, correcto. Y era desarrolle el modelo kalekiano, una hoja de papel que se abría, ¿no? Ministro, ¿no? Entonces sí, había que desarrollar eso, había que aprender. Tú la cogías del centro del cuaderno. Claro. Entonces, un gran profesor. Una profesora que me dio econometría, que ella era muy didáctica. Ella ahora mismo ya está jubilada. La profesora América Bastida. América Bastida, que es esposa del profesor Andrés Lora, que trabajaron mucho tiempo en... ¿Están retirados? Sí, están retirados. Trabajaron en el Ministerio de Economía, mucho tiempo con Temístocle y también en la Cancillería. Y ella era la profesora de econometría. Básicamente era la única profesora de econometría. Todo el mundo tenía que pasar por las manos de la maestra América Bastida. Van 13. A mí, metodología técnica y metodología de la investigación me la dio... Franklin Vázquez me dijo que hubo un profesor que eso le marcó mucho. Edilberto Cabral. Edilberto Cabral me dio... Edilberto, que fue rector, es un profesor muy, ¿qué te digo? Muy formal. O sea, era una persona que explicaba de manera bien detallada todo el tema metodológico aplicado a la economía. Hubo un tal Solano que dio esa clase también, metodología de la investigación en la UAS, que yo la di con él. Sí, aunque yo me gradué en la UAS. Pero cuidado si ese Solano era de filosofía, porque uno que luego tuvo un accidente. Sí, correcto, ese mismo. Sí, Darío Solano. Sí, tuvo un accidente lo arrolló un vehículo. Pero ya estos son profesores que daban clase a los economistas, básicamente. Entonces, Edilberto, nosotros tenemos una asignatura que se llama Técnica de Investigación Económica para los Economistas. Y él daba, por lo menos me dio esa asignatura. Y también, ¿en qué te ayudó esa parte? No, me ayudó. Investigación económica. Sí, claro. Mira, yo creo que esa es una de las asignaturas más importantes que puede tener un profesional. Hoy en día incluso. ¿Y econometría? En el caso de econometría es sumamente importante porque la econometría te permite a ti aplicar básicamente una serie de ideas e hipótesis y validarlas, que eso es muy importante. Hoy en día la incorporación de los elementos cuantitativos a la economía, y para tú realizar pronóstico tú tienes que auxiliarte claramente en la econometría.
Eso es fundamental. Incluso en los programas actuales de nosotros hemos reforzado la carrera y ya se ha incorporado más econometría, econometría 1, econometría 2, Sí, correcto. porque eso le da mucho mayor capacidad al estudiante para Correcto. hacer pronóstico. Y además, hoy en día, el uso de los software ya Exacto. le permite trabajar mucho más cómodo y Exacto. además trabajar con grandes datos, que eso es sumamente importante. Entonces, siguiendo con los profesores, a mí también me dio clase el profesor Iván Rodríguez. Ay, Iván Rodríguez No. daba finanzas Iván públicas. fue el profesor de mi tesis. O sea, Ya, más ya. que de mi tesis fue cuando cambió de tesis A monográfico. al Sí, monográfico. sí. Él fue el profesor Sí, del sí, sí, monográfico. sí. Porque en muchas universidades también se le llamaba trabajo de fin de grado. Sí, ¿Tú sí, entiendes? Iván Entonces, Rodríguez. todo eso, y él, Bueno. buenísimo, o sea, Bueno. él dominaba muy bien. Sí. Habían dos profesores allá que daban finanzas Ese era públicas. tenaz, ¿eh? Claro. Iván. No, habían dos profesores allá que daban finanzas públicas, habían dos secciones, que era él y también un profesor apellido, le decían Faleto, pero era Teófilo Altagracia Reyes. Y posteriormente, el profesor que fue ministro que fue administrador de la Daniel Toribio. Ah, sí, Daniel claro, Toribio claro. llegó un momento que también dio finanzas Sí, públicas. Daniel Teolio se fue mucho a lo fiscal. Sí, sí. Sí. Y tú sabes que el profesor era muy buen profesor. Daniel te dio clase también. No, Daniel no me dio clase. Ahora, tú sabes qué profesor, aunque yo no recibí clases con él, pero era también un profesor, incluso un poquito antes de Iván, era el profesor, ¿cómo se llama? Apellido, que fue ministro de Hacienda y está un poquito enfermito ahora, que fue durante mucho tiempo profesor en la universidad. ¿Cómo se llama? Apellido Valde Albizu. No. Digo, no Valde Albizu, sino Vicente. Vicente Bengoa. Vicente Bengoa Albizu. Para que Vicente Bengoa Albizu. Sí. Y Vicente, realmente una persona con... Me dio una clase él a mí. Excelente. Me dio una excelente. clase en la UAS con él. Pero yo no recibí clase con Vicente. ¿Tú sabes por qué no me dio mucho provecho? Porque ya Vicente estaba muy metido en la política cuando me dio la clase. Pero él en ese momento... Estaba más enfocado ya en la política. Él en ese momento estaba en su momento más presencia. álgido, ¿no? O sea, Sí, claro. sí. Entonces, siguiendo también con los profesores allá, por ejemplo, también en el área de contabilidad yo recibí buenas, que dábamos contabilidad de costo. Víctor Martínez, un gran profesor. Me lo ha mencionado 2 veces contabilidad de costo. ¿Por qué tú le das tanta importancia a la contabilidad de costo del economista? No. Porque bueno, porque ya otra persona, ya otro colega ya me mencionó también. ¿Tú sabes qué Y me habló ocurre? de lo importante de tener la parte de los costos. ¿Tú sabes qué ocurre? Mira, Recuerda que esto también es algo para que la gente lo No, vea claro. y se instruya y pueda tú ser una influencia en que se dediquen a estudiar la economía. Mira, lo que ocurre es que cada vez más se ha hecho más relevante el tema de la microeconomía. Correcto. Y tú interactuar Correcto. con la microempresa, con la pequeña empresa. Correctamente. Entonces, conocer la estructura de coste, que muchas veces pensamos que los economistas salen con una gran formación macroeconómica, sin embargo dejan de lado los aspectos, la micro, que es un aspecto del día a día generalmente. Entonces, ya la contabilidad de costos te da una herramienta importante, y a mí me la dio, y lo digo porque yo lo sentía, porque yo vengo, mi papá tenía un colmado, y ahí había, obviamente, que llevar a cabo... Antonio, ¿quién atiende el colmado? Que tú dices que está en la familia todavía. No, así pasó una parte. No, lo atiende un primo que durante toda la vida ha estado con nosotros. O sea, y mientras el colmado es de él, Antonio. Sí, es de él. No, es cierto. O sea, generalmente porque ya nosotros somos profesionales. Exactamente. Y déjame decirte que eso ha ayudado, por lo menos a ¿Dónde mí está el colmado? Está en el Ensanche de la Fe, en la misma calle de Color Visión. Es un colmado que tiene más de 40 años. Es un colmadón. Claro. O sea, es un colmadón. Entonces, y eso... Cuando tu papá no me la vendía, claro. Era más como
más almacén, porque si hay Sí, algo que ese sea que tiene los televisores, claro, la pelota. si y hay algo ya. que sea globalizado, realmente es eso. O sea, el colmado es Uno de los más grandes que hay en sí, ese sí, claro, en esa zona. Ya. Y déjame decirte lo siguiente. Eso a uno, y yo lo menciono porque la contabilidad de costos me permitió llevar en la práctica muchos de sus, ¿verdad? Ya. Cómo tú establecer un costo de un producto, Correcto. cómo establecer el precio de venta sobre la base Correcto. de los costos y un margen de ganancia. Eso me lo enseñó la contabilidad de costos. Ya. Y déjame decirte, además me acuerdo, porque era de la asignatura del primer bloque. ¿Y quién te dio esa clase? Esa clase me la dio... Porque eso te lo tiene que dar un contador. Sí, pero me la dio un Sí. profesor español Ajá. que vivía, que era profesor de la universidad, que también era profesor de INTEC. Yo no recuerdo el nombre, pero era un profesor de origen español. Y que era una persona exquisita, un gran profesor. Y nada, y yo recuerdo que le decía, bueno, yo cuando termine aquí tengo una clase en INTEC. Sí, correcto. Y entonces se iba para INTEC. Correcto. Porque en ese momento INTEC tenía una Sí, escuela de economía. Ya estaba claro, y estaba resurgiendo ya. Entonces, esos fueron profesores, básicamente, que me marcaron mucho. Yo quiero que volvamos a la parte de la investigación. Claro. ¿Por qué me interesa la investigación? Porque para los que te escuchan o te van a escuchar, yo sé que es importante para un profesional dominar la parte de la investigación, porque la investigación le da la base Claro. del conocimiento, Claro. da la seguridad de lo que tú vas a analizar. Claro. Si no investigas, no vas a tener conocimiento claro ni los datos claros que tú necesitas para hacer un análisis. Me gustaría que me hablara un poco Mira, más de eso. yo... Y el profesor sí sí. lo recuerda que... No. Fíjate, en este caso, el maestro Dilberto Cabral nos dio técnica de investigación económica. Y esa fue la primera. Y te digo lo siguiente. Ahí yo aprendí que realmente la investigación es un elemento fundamental para cualquier profesional y cualquier profesión. Y mucho más en la economía. Es como que te induce el camino, te traza el camino y tú tienes que ir como limpiando todo ese camino que está un tanto, vamos a decir, disperso con hojas. El hecho de tú plantearte una hipótesis de trabajo partiendo de una idea y que esa idea entonces tú transformas esas ideas en hipótesis y ya hay un elemento que es un esfuerzo fuerte que tú tienes que hacer de abstracción para tú entonces decir, mira, este es el camino, déjame yo entonces aplicar las teorías que me puedan validar esas hipótesis y luego ver si la información, cuando tenga toda la idea, si la información existe, y ya con esa información, entonces tú comenzar a validar eso y luego a verificar eso en la práctica. La comprobación. La comprobación. Y eso te ordena a ti, o por lo menos a mí, me ordenó el pensamiento, me ordenó la forma de interactuar. Ahí quería llegar. ¿Tú entiendes? Ahí quería llegar. Pero también eso tú lo aplicas a la vida. Sí, porque al exacto. final tú siempre te trazas una meta partiendo de una idea. Yo siempre le digo, y él lo ha aprendido en eso, a los estudiantes, miren, en la práctica ustedes hacen muchas cosas que los libros se lo dicen y ustedes a lo mejor no lo entienden, pero lo practican sin darse cuenta. Y la vida es una investigación, porque la vida tú te trazas una serie de metas y tú tienes que alcanzar esa meta y tú tienes que buscar información y tú tienes que comenzar a validar y luego determina, ¿verdad?, si eso es factible o no es factible. Eso es importante. Una persona también que está viva, tiene 92 años, está muy lúcido porque estuve en una conferencia, que me dio economía política. Y dio economía política. Tiene 92 años. Sí, sí. Es el profesor Luis Gómez Pérez, el doctor Luis Gómez Pérez. Que el año pasado el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología le dio un premio, un reconocimiento como un investigador. Y él nos enseñó también a pensar. O sea, no ponía a reflexionar. Dicen, lean este libro. Y entonces discutíamos el libro. Él, por ejemplo. Y eso
la gente quizá, pero nos ponía a leer El Capital. Eso fue la primera experiencia, ¿no? Ese es el libro que ustedes tienen que leer. Bueno, pero el doctor Luis Gómez en ese momento dirigía el Centro de Estudio de la Realidad Social Dominicana, el CERES. El CERES trazó una pauta aquí en términos de investigación, porque del CERES ahí hicieron estudios Fernando Pellerano, Fran Guerrero Prax, un grupo de economistas ahí que pasaron por profesional, claro, no eran profesionales, sí, José Oviedo, sociólogo, y una cantidad de gente, Fran Báez, Eber, o sea, y ahí era como un centro de pensamiento que lo dirigía el profesor, el doctor Luis Gómez. Y tener clase con el doctor Luis Gómez generalmente era un privilegio, porque el doctor Luis Gómez siempre enfatizaba sobre los temas de la investigación y nos ponía a pensar. Eso es muy importante. La construcción del pensamiento lógico, reflexivo y el pensamiento crítico, uno lo aprendió con el doctor Luis Gómez. O sea, algo interesantísimo. Déjame detener un poquito ahí en el pensamiento lógico y crítico. Porque si hay una falencia en la sociedad dominicana por el deterioro de la educación, hay que decirlo lamentablemente, claro, con mucho dolor, es que precisamente se dejó de dar o de aplicar o de enseñar a los estudiantes al pensamiento lógico y crítico. Tú lo recibiste ahí. Claro. Pero ¿qué ha pasado? Eso déjalo ahí, porque lo vamos a tocar. Porque tenemos que hablar de eso, porque sí, eso es parte de lo que uno, para lo que uno hace un programa, es para poder orientar y poder, a ver si aportamos algo. Así es. Entonces, te quedaste con los profesores. ¿Hay algún otro profesor que no se te quede? Porque quiero pasar a los compañeros y luego pasar a otro tema, porque esta es una dinámica. ¿Hay algún otro profesor que te marcó? Porque ya veo que Julio Urbáez, que te enseñó, que lo voy a mencionar más adelante, claro, que te enseñó a saber que tú eres el doctor de la sociedad. Así es. Ahí. Estamos hablando de... El caso del maestro Isidoro Santana, que te explicaba muy simple y se entendía. Seara Hatton, el de la investigación, que era muy riguroso. Tenemos 5 grandes. Claro, claro. Vamos ahora con los compañeros. Ya yo sé que ahora... ¿Sabe que no se me quede? A mí también me marcó mucho, porque me dio política económica, Jacqueline Boyne, la esposa de José Serúllez. No me diga. Jacqueline Boyne. ¿Dónde está ella? Ellos están aquí, pero como son embajadores, parece que sí. Pero diante, creo que están... Jacqueline Boyne hace mucho. Sí, y entonces, Jacqueline Boyne, francesa, pero hablaba tan bien, ese español, correcto, que uno decía, ay caray, sí, pero con ese acento francés. Sí. Sin embargo, explicaba la política económica de una manera simple, entendible, clara, y verdaderamente que eso a mí me marcó, esa didáctica de esa maestra. Yo, de los que han compartido conmigo el podcast, tú has sido el que más profesores he mencionado de lo que te han marcado, para que tú entiendas. No significa que tal vez tal vez se le olvidaron algunos, pero a ti no se te han olvidado, o sea que marcaron mucho. Si tú haces un resumen de esos, ¿tú entiendes que te dieron la personalidad como economista, esos 6 profesores? Al final, la personalidad, no el conocimiento. El conocimiento lo adquiere y te lo dan, ellos te lo transmiten correctamente, pero veo que cuando te leo el rostro, discúlpame que te estoy leyendo, no es que soy tampoco psicólogo, pero te leo el rostro. Cuando lo mencionas a ellos 6, lo mencionas como con ese agradecimiento del estudiante que recibió de sus profesores, más que una descripción conceptual de la economía o de una parte de la economía, como la personalidad del economista, como que la recibiste de ellos. Sí, mira, qué bueno que tú dices eso, Ezequiel, porque ¿qué yo recibí? Cuando tú hablas de la personalidad del economista, que me está leyendo el pensamiento, básicamente, y cuando tú dices eso, yo pienso que de ellos yo recibí, en primer lugar, ser una persona rigurosa como economista. 1. 2, ser una persona didáctica como economista.
Y 3, ser una persona que siempre esté conducido por un pensamiento lógico, reflexivo. Esos son 3 elementos que yo creo que... Riguroso, didáctico, lógico y reflexivo. Y eso generalmente es algo importante que como característica, ¿no?, que debe tener un economista. Pero de ellos, si yo puedo decir de Isidoro, él me enseñó la didáctica, me enseñó la facilidad para explicar cosas. Si yo quiero decir que el tema del pensamiento reflexivo, pensamiento crítico del profesor Miguel Seara, si yo quiero decir que me enseñó de la forma metódica que hay que ver las cosas el profesor Edilberto Cabral, te marcan y te hacen la constitución de Iván Rodríguez, la defensa del concepto. No, y de Iván Rodríguez, ese ímpetu, sí, ahí esa tenacidad. Sí, ¿no? Sí. Entonces, todos esos son elementos que yo creo que hoy en día uno, ¿verdad?, lo practica, pero es porque ha recibido, en cierta manera, como esa parte, esa formación, y uno emula generalmente las cosas buenas de las personas que están delante de ti, que te están explicando, y tú admiras eso. Tú dices, mira, yo quiero ser esa parte, me gusta, dame por lo menos emular esa parte. Y yo creo que esos economistas que te he mencionado, yo creo que le he sacado esa parte. Vámonos con los compañeros. Tengo a Arelis Puello, ese es hay dos ahí. Tu gran compañero, casi siamesa. Así, Arelis Arelis y Magdalena. En el caso de Arelis, porque Arelis es del barrio, como decimos. Ya. Arelis y yo vivíamos básicamente, mi papá en una esquina en el colmado y su padre al doblar de la esquina. Papá ¿Tú naciste en La Fe entonces? No, yo nací en Villajuana. Ah, ya. Pero me fui a los 5 años y me crié en La Fe. Sí, o sea, que yo soy de La Fe. Sí. Y entonces, y en el caso de Arelis, había ese gran vínculo, porque su papá, mi mamá, su mamá eran amigas. O sea, iban al colmado, don Cayetano, el dueño del colmado. Pero el papá de ella tenía una pequeña tiendecita donde arreglaba zapatos. Okay. Era el zapatero, entonces cualquier cosa, mira, ya... Y eso generalmente nos mantenía con ese vínculo, y además que estudiamos juntos. Hicimos el bachillerato desde los cursos más bajitos hasta el último curso, nos graduamos. Luego, cuando entramos a la universidad, es que yo conozco a... ¿En qué escuela tú estudiaste? Yo estudié en el liceo, que es una escuela proscrita, el Liceo Rodrigo Uphill. Sí, claro. Y tenía que ir allá. Sí. Claro. Y entonces, allá en la parte de la zona colonial. Sí. Y entonces... ¿Y cómo tú llegabas? No, yo llegaba bien ahí, ¿tú entiendes? Ahí, un poco distante. Sí, decía distante, pero llegaba bien. Mi papá tenía un cepillito, llegaba, esas cosas. Ese era el carro que había. Luego compré un Plymouth. Sí. Yo viví en Villajuana, y estudié en Fidel Ferrer. Ya, en la Fidel Ferrer, bueno, que está en La Fe, ¿no? Correcto. Entonces, déjame decirte que ya una vez, cuando entro a la universidad, ahí que en el primer semestre en un curso, yo veo a Magdalena, veo a otra chica que se llama Sheila, y también a un amigo que se llama Tomás Guzmán. Con Magdalena siempre hemos tenido ese vínculo. Incluso ella me dice un día, cuando regresaron ellos de Illinois, que estaban en el ministerio yo en ese momento había regresado de España. Y déjame decirte lo siguiente, yo fui buscando trabajo allá al ministerio y hago esa no, y ella era, creo que dirigía la UAE, algo así, o estaba muy cerca, y ella me dice, no, tráeme tu currículum, Junior, porque me dice, Junito, tráeme el currículum. Bueno, yo se lo llevé y muy bien, me dijo, mira, tú vas a ser me dijo hasta la posición que iba, porque en ese momento ya el ministerio como... ¿Ya te había graduado? Sí, no, yo venía de mi doctorado. No, pero entonces no te me adelante, que... No, pero déjame decirte que ya retomando esa parte, que yo a ella la conocí cuando entré en el primer semestre. Y también... ¿Ya ella estaba avanzada? No, o sea, entramos juntos, sí. Y entonces a Tomás Guzmán también.
O sea que ese compañerismo que tenía viene desde el inicio, desde el principio. Igual que Arely Puello. Igual que Arely Puello. Y se graduaron los cuatro. Sí, los cuatro. Tomás Guzmán. Sí, Tomás Guzmán. Reina, claro. Arely y tú. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Yo conseguí posteriormente una beca. O sea, quizás una beca para estudiar en México. Ok, pero ya te había graduado también. Sí, ya me había graduado. Vamos a llegar entonces a la graduación. Ustedes se graduaron sin tapujos, o sea, no, yo no tuve ningún. Ustedes duraron los 4 años, solamente 4 años. Claro. Los 4. Sí. O sea, y déjame, nadie se retrasó. No, para nada. Y déjame decirte lo siguiente. Por ejemplo, que Magdalena fue una extraordinaria estudiante. ¿Y cuál fue tu tesis? Mi tesis fue sobre el gasto público. Impacto del gasto público en la economía. Sí. ¿Por qué te motivó eso? No, porque generalmente el gasto público, eso era unos temas relevante, siempre ha sido relevante, y analizar el gasto público en educación. ¿Tú te graduaste recién? ¿Guzmán llegó a la presidencia? ¿O? No, yo me gradué en el año 1986. Cuando Sí, ya, claro, Jorge Blanco sí, estaba entregando. Estaba Jorge Blanco entregando. Okay. Y entonces yo comencé a trabajar en el INESPRE. Ya. Y entonces posteriormente pasé varios años allí y en el 1990 o en el 89 para el 90 me dieron una beca. Entonces el gasto público no te influenció, esa tesis no te influenció por esos 8 años del PRD que hubo tantos temas. Tú sabes tú sabes que el gasto público, deuda. El gasto público era un tema, bueno, todavía lo es, pero era un tema muy relevante. Sí, claro. Porque generalmente los países y la República Dominicana se manejaba con déficit. Y claramente... ¿Y qué periodo tú analizaste, Antonio? No, yo analicé el periodo 1982-1986, que fue el periodo del doctor Salvador Jorge Blanco. Sí. Le tocó una pena. Sí, claro. Entonces, y que fue un periodo donde hubo un acuerdo stand-by. Sí. Tú entiendes, fue un tema relevante en esa época. Entonces... ¿Hiciste alguna conclusión resarciendo un poco a Jorge Blanco? Porque la verdad que lo demonizaron a él en esa parte. No hubo tan mal manejo en términos... No, yo creo que él recibió una herencia. Sí, correcto. Mala herencia. Muy mala herencia. Y además, hay un tema importante que fue todo el entorno internacional, que eso también influye. Esta es una economía, hay que decirlo, con una restricción externas, en el sentido, y más en esa época. En esa época había una presión, un déficit en balanza de pago, un déficit en el sector público. Y eso trajo como consecuencia situaciones que se fueron acumulando que hubo que firmar con el Fondo Monetario Internacional. Correcto. Entonces, y además fue un momento de gran reestructuración. Exacto. Porque ya la economía dominicana en esa época no era la economía que vivía del azúcar. Ya el azúcar perdía participación. Y entonces había que buscar otros sectores. Y cuando se devaluó la moneda, que eso fue un mecanismo... Había iniciado el modelo de sustitución claro, de gran rentabilidad para el sector servicio. Exacto. Entonces, todo eso fue una etapa interesante de crisis, pero que los economistas escribieron mucho al respecto. Correcto. Entonces, en las universidades, nosotros como estudiantes, eso era evidentemente un elemento que nos interesaba para escribir una tesis. Sí, empezaba el sector turismo a verse como un potencial. Zona franca también. Zona franca, correcto. Entonces, eso fue quizás lo que motivó a mucha gente a escribir sobre esos temas. Entonces tú te graduaste en el 86, claro. Inmediatamente te graduaste, conseguiste trabajo. Sí, yo conseguí trabajo. ¿Tú no trabajaste estando estudiando? No. Yo conseguí trabajo porque mi mamá le había hecho unos estudios en ese momento al que habían puesto como director del INESPRE. Pero de Balaguer. Sí, porque Balaguer había entrado. Sí, eso es de Balaguer. Y entonces le dijo, No mire, yo tengo un hijo, yo creo que estaba Kiko Tabar o algo así, después se quitaron a Kiko Tabar. Yo sé que hubo en ese momento. Y entonces mi mamá le dice que tenía un hijo que estudiaba economía, que
si lo podía poner a trabajar. Y se sintió agradecido y de repente me salió un nombramiento. Posteriormente, yo estuve allí. Centavos ahí. Sí, sí. Pero yo lo que quería tener experiencia. Claro. Porque trabajar. Porque al final mi aspiración siempre, y eso se construyó siendo estudiante de economía, viendo a otros profesores que hablaban, mira, yo estudié allí, yo estudié aquí. Yo siempre añoré tener un doctorado en economía. Yo tengo que tener mi doctorado en economía. ¿En qué tiempo te salió la beca? Entonces, la beca fue de la agencia de cooperación, de la AID en ese momento, que posteriormente fue la USAID. Exacto. Y ellos daban programas de beca al sector público y tenían un programa de beca general y un programa de beca... La AID que estaba frente a la embajada. Claro, y un programa de beca dirigido al sector agropecuario. Bueno, entonces se presentó esa situación y yo lo vi por los medios de comunicación. Y apliqué y entonces me llamaron. ¿Sin ninguna cuña? No, sin ninguna cuña. No me digas eso. Sin ninguna cuña. Y entonces, nada, y salí. Y te llamaron. Y me llamaron. Entonces yo, generalmente, y eso, pero eso fue. Yo duré trabajando del 86 al 89. En Inespre. Y entonces la beca me sale en el 90, porque fue... yo me fui en el 90. Y luego entonces, ya cuando me voy para México. Vía la ID. Hacia México. Ellos me dieron esa beca. Porque habían unas becas, básicamente, pero eran para la parte de agronomía, que estaban dirigidas a Estados Unidos y otra a América Latina. Estaba siguiendo la agronomía, ¿eh? Sí, claro. Y entonces, nada, voy y consigo la beca. Me voy al colegio de posgrado de México, el Colegio de México. Allí vi... ¿Estaba en la misma universidad? Sí. En la UNAM. En la UNAM. Y viví 2 años allí. En Ciudad México. En Ciudad México. Y ahí estudié. ¿No te tocó el terremoto? No. Y entonces, sí me tocaron temblores. Sí, claro. En México tiembla siempre. Y entonces allí... ¿Pero qué fuiste a estudiar? O sea, no, estudié economía. Sí, pero en economía aplicada. Exactamente. Economía aplicada. Okay. Y entonces allí estuve hasta... 2 años. 2 años, sí. 2 años y me quedé un tiempecito más. ¿Qué profesores te recuerda que te... No, a mí me dio... que incidieron en ti en esos 2 años de, mira, hay un profesor... Porque eso fue un posgrado. Sí, claro, una maestría. Una maestría. Una maestría. A mí hay un profesor que él fue en el gobierno de Andrés López Obrador, subdirector del Banco Central de México. ¿Fue profesor tuyo para los 90? Sí, fue apellido Esquivel, Geraldo Esquivel. También... Pero espérate, ¿y qué edad tiene ese señor ahora? Que no. En el 90 te estaba dando clases. No. En el 20 era... No, ya una persona, tú entiendes, de cierta edad. Y entonces también un profesor apellido Brambila, siempre lo recuerdo, porque ese maestro nos dio una clase de macroeconomía aplicada. Y recuerdo exactamente que me enseñó una técnica que me gustó mucho sobre correlación de precios para uno medir la volatilidad de precios. Yeah. A mí eso me marcó. Yeah. Hubo una profesora que ella viajaba los semestres así de verano. Una señora ya mayor, ¿no? Relativamente, que era inglesa. Viajaba hacia México. Y viajaba a México. Ella daba cursos de verano allá en México. Yeah. No recuerdo exactamente el nombre. Y ella daba una clase de tópicos especiales de macroeconomía. ¿Ella era inglesa? Inglesa. ¿Y lo daba en español? Y lo daba en español. Entonces, eso fueron profesores que de una forma u otra uno... Y un profesor de matemática, que ese no se me olvida. Ajá. Porque era una persona que era tan holístico. Adrián González se llama. Tan holístico, porque él, cuando daba la clase de matemáticas, daba también una clase de filosofía. Entonces, él... ¿Por qué? No, él hablaba mucho. Una persona también tenía una particularidad filosófico y además que yo creo que él también pertenecía
a un grupo político, ¿no? Entonces, pero era un gran matemático. Yo recuerdo que siempre nos ponía un ejercicio de una página. No, él decía, son 5 puntos, pero 5 puntos que tú durabas desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche sin pararte. Y no terminaba. Y decía algo que nunca se me olvida. Nos ponía ahí en la parte de arriba del mandato de los ejercicios. Decía que la felicidad consiste en pasar de un problema a otro, pero resolviéndolo. Que sean felices. Que sean felices. ¿Tú te imaginas? Sí, sí, entonces, sí. eso, no, esa expresión nunca se me ¿Tú olvidó. recuerdas alguna situación de la parte económica? Tú estabas cuando Carlos Salinas de Gortari. Sí, claro, Ese era el claro, periodo sí, de él. claro, estuve Pues, allá. Ya tú cuando entró Cedillo, Claro. ya tú no estabas No. en México. Yo salí de México en el momento, pero yo lo vi en Estados Unidos, porque yo me fui a Estados Unidos y estuve con mi familia, con un primo, y estuve ahí Después de México. Después de México. Y ahí recuerdo exactamente que en la televisión vi un meeting cuando le dieron un tiro Al candidato. al candidato que fue sustituido posteriormente por Cedillo, que era... Ahora no recuerdo. Sí, pero en ese momento era... bueno, ahorita lo recuerdo. Y exactamente vi esa... Ya tú no estabas en México. No estaba en México, lo vi en Estados Unidos. Y entonces... Mira, ¿y fuiste asistente de algún profesor en México? ¿Le ayudaste a algo como perito? No, en México ¿Te concentraste? no. Y una pregunta que no le he hecho a muchos. La precariedad con la que a veces en esa época se viajaba con la beca, ¿te tocó? No, yo no tuve problema con precariedad porque eran fondos que me daba la AID y eran buenas ¿Y te daban suficiente? Sí, eran buenas becas. Okay. O sea, te rendía mucho. Ya. Sí, por lo menos a nosotros. Ya, ¿no? okay. Habían otros, por ejemplo, habían unos amigos centroamericanos que se llegaban y aún así... Además que te asignaban dólares. Sí, $. Y el cambio, claro, el cambio de México nunca ha sí, sido sí, muy... Sí. Pero en ese sentido yo no me puedo quejar. ¿Conociste a México? ¿Aprovechaste? Sí, que conociste el claro, país? claro. Yo estuve... ¿Te daba chance? Sí, ¿Te daba claro, tiempo? sí, Eso? en las vacaciones. Okay. Generalmente, en las vacaciones yo... ¿Cómo se desarrollaba esos 2 años? ¿Cada 3 meses un periodo o cada 4? No, era cada 3 meses, era un bloque que se daba. Sí. Y entonces daban unas vacaciones así y luego, otros 3 meses. Fueron 2 años, o sea, básicamente y fue duro, en el sentido de que yo sentí la presión. Ahí yo conocí, me satisfizo mucho conocer en ese momento, porque fui al CIDE a verlo, a un economista dominicano que vive allá, que es Raúl Félix. Y entonces... ¿Lo conociste allá? Lo conocí allá. Alguien me había hablado porque algunos colegas, algunos profesores... ¿No te dio clases? Sino No, porque él estaba en el CIDE y yo estaba en el otro. Pero sí había esa comunicación, uno podía ir ya se juntaban. Y entonces me tocó ver a una conferencia que dio un economista de la Universidad del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Rudiger Dorbush. Y Dorbush en ese momento fue al CIDE de una conferencia que fue comentada por Raúl Félix. Y pero eso Dorbush yo creo que leí un libro. Sí, un libro Dorbush, el libro de Dorbush, un libro clásico, era Macroeconomía Abierta. Exactamente. Macroeconomía Abierta, Dorbush, que se hizo una traducción. Claro, no recuerdo ahora. Claro, se hizo una traducción y entonces en ese momento era uno de los economistas Correcto. que estaba casado con una brasileña y que él iba mucho a América Latina. Y incluso un libro importante de él sobre todo el tema de los programas que se aplicaron en los años 80 y parte de los 90 en el Cono Sur. Y él lo recogió en un libro que se llama Macroeconomía del Populismo. Y ahí él recogió los programas heterodoxos de Brasil, de Argentina,
Qué amplia la economía, ¿eh? No es muy amplia, sí. Mira, Y entonces, su esposa creo que era otra economista brasileña llamada Eliana Cardosa. ya. Sí. Terminaste entonces la maestría. Te fuiste a una vacacioncita a Estados Unidos y viniste para acá. Vine para acá. Ya no volviste para INESPRE. No. Vine para acá porque mi padre estaba en una situación de salud muy precaria. Allá, ok. Yo había venido un año antes y lo vi un poco, estaba desmejorado, pero había dentro Pero de tú no te fuiste a Estados Unidos simplemente de vacaciones, te fuiste como con la idea de quedarte haciendo no, con la idea de descansar. Ah, ok, ya. Y Ya, descansé y entonces luego regresé. Y además porque mi padre, yo estando allá, en el último año había fallecido. Entonces mi mamá estaba sola. En México, mi mamá se le descubrió un problema de salud. Yo soy el mayor, entonces yo tenía ese compromiso de estar con ella. Vine para acá y en ese proceso, en el año 1992, al final 92, yo vi un concurso en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Un concurso para profesores. Se requería un profesor, se está llamando a concurso para una asignatura de introducción a la economía en San Francisco de Macorís. Y yo, y yo lo que quería entrar, quería ser profesor y bueno, en ese momento me va a decir que iba diario. Concursamos 21 y yo gané. Ya. Y entonces entré y yo iba a no, porque los viajes... Te ayudó la maestría. Sí, me ayudó. Sí. Entonces ahí me examinó, recuerdo un profesor apellido Hamilton, profesor que daba microeconomía. Me examinó también un profesor de Teófilo Altagracia Reyes, que daba finanzas públicas. Te lo mencioné. Sí. Y me examinaron. Y nada. Ya te había dado clase. Y ya me había dado clase, entonces ya me preguntaron, mira, veo que tú ya vienes de México, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Qué tú diste allá? Para ello ver. Y entonces me preguntaron, bueno, si pasa tal cosa, ¿cómo tú lo harías? Claro. Entonces gané el concurso y era para viajar. Tú sabes que en la universidad generalmente los viajes es de jueves a sábado, generalmente. Tenía unos buses. Me iba el viernes para venir el sábado y regresar el sábado. Bueno, y ya posteriormente, cuando... Porque había clases sabatinas. Sí, claro. Sí, correcto. Y posteriormente, entonces, ya cuando tenía varios semestres, se abrieron más secciones, entonces me dieron más secciones. Allá. No, aquí. Aquí ya yo tenía esa combinación, daba clase aquí. ¿Y qué tiempo duraste yendo solamente yo siempre a mí me gustó ser viajero. Y no hace tanto que yo viajaba a Barahona. No me digas eso. Sí. Ok, pero ¿qué tiempo duraste yendo a San Francisco? No, en San Francisco yo duré alrededor de un año. Un año. Y luego, posteriormente... ¿Lo hiciste combinado? Lo hice, me dijeron, mira, se abrieron secciones en Barahona, si tú quieres dejar San Francisco y te vas para Barahona. Y yo me fui para Barahona. Entonces... Era más pequeña la sección de Barahona que la de San Francisco. Bueno, era más pequeña, pero había más secciones. Había más secciones. Sí, entonces... Porque San Francisco, porque Barahona estaba creciendo como centro, ¿no? Sí. Y posteriormente, ya yo tenía una carga importante y esa carga, ¿verdad?, me permitía a mí ya dedicarme a la docencia. Y ya uno viene a hacer una carrera universitaria. Yo tomé la decisión de hacer una carrera universitaria. ¿Te quedaste en un momento dado solamente dando clases? O sea, yo, fíjate, yo duré un tiempo en INESPRE. Sí, los 3 años. Sí. No. O sea, cuando yo vine, yo duré un tiempo y en INESPRE yo... ¿Te mantuvieron tu salario mientras estabas en México? Qué bueno. Me lo mantuvieron. Qué bueno. Y además, otra cosa, ahí yo me subieron de puesto.
Yo de analista pasé a ser director de presupuesto. Perdón, entonces, ¿cómo viajaba a San Francisco tanto en INEPRE? No, porque ahí me daban permiso. Ok. O sea, me daban permiso y eran Ok. los viernes, generalmente. No descansaba, ¿eh? Sí, sí, no, era así. Un joven, tal cosa. Sí. Y entonces, déjame decirte que ahí yo tuve una experiencia extraordinaria. En INEPRE. Sí, claro, en el sentido de que pude hacer muchas cosas, proyectos, proyecciones, programas. Qué O sea, bien. eso realmente, porque yo trabajé en el departamento de planificación Ok. y yo El sistema de planeación tú no lo manejabas. o sea, no lo manejaba. Entonces, planificación tenía tres departamentos: un departamento de estadística, un departamento de análisis económico y un departamento de presupuesto. Ya. Y entonces ahí habían analistas económicos, analistas en estadística, y eso era una fuente interesante, ¿no? Y además los cursos. ¿Cuánta gente tú dirigías ahí? No, ahí yo llegué a dirigir alrededor de quizá 15 personas. Estudiantes de Sí, economía. sí, claro, Qué bien. claro. Qué bien. Y eso fue una experiencia. Pues tú lo ayudabas, entonces No, también a la formación de ellos claro, mismos. claro que sí. Y déjame decirte lo siguiente, para mí fue una escuela, porque uno aprende muchas cosas y lleva a la práctica muchas de las cosas que uno... Pero luego, déjame decirte que se presentó yo siempre aspiré a tener un grado de doctor. Sí, eso. Y llegaron unas becas que la vi por el periódico. Fíjate. Ah, bueno, no es que. No. O sea, salieron y... ¿Del IAD también? No. ¿De la ID? No. Esta fue de la Agencia de Cooperación Española. Ah, ok, sí, claro. Y la Agencia de Cooperación Española me pone un anuncio y yo fui. Vía la embajada. Sí, vi a la embajada, yo voy y me interesó estudiar, hacer el doctorado precisamente en economía, con concentración en desarrollo y en desarrollo, ¿cómo era que decía? Y teoría cuantitativa. Y entonces ahí, cuando yo veo, me dan un listado de universidades y la que más yo me sentí identificado, quizás porque estudié en la UAS, era Universidad Autónoma de México, digo, de Madrid. De Madrid. La UAM. Sí. Y entonces ahí indago, digo, mira, y esa universidad, me dice una chica que está ahí español, no, mira, esa universidad es de la buena, allá en España, ahí fue que estudió el actual rey, en ese momento el príncipe. Okay. Y entonces yo digo, bueno, esta es. ¿Y qué hago yo ahora? Dice, no, tú sencillamente tienes que... Aplica. Nosotros te damos la beca, pero ellos tienen que aceptarte. La UAM. Entonces yo envié todos mis papeles. La beca incluía la universidad, el costo universitario, sí, y el hospedaje. Sí, claro, el hospedaje. Entonces la agencia pagaba todo eso. Yo le pedí a Porfirio García que me hiciera una carta de recomendación, a profesores que me hicieran carta de recomendación, la anexé al currículum. Y entonces... ¿Por qué a Porfirio García? No, Porfirio en ese momento era el decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Sí, pero yo lo conozco. Sí, Porfirio García. Sí. Que después fue el rector. Correcto. Sí. Y entonces, nada, yo le pido a Porfirio todo, lo envío. Cuando voy a la agencia, me dice una chica, me dice, mira, yo no te puedo recibir el expediente. Y eso estaba así, porque es que ya no vamos a recibir más expedientes por la fecha, y tú sabes que hasta terminada hora. Yo, pero por favor, tú no me lo recibes, no importa, tal cosa. Y, ¿quién sabe? ¿quién sabe? Y me dice, está bien. Había una montaña. Bueno, pasa el tiempo, y luego entonces pasaron, eso fue en el mes de abril. Y como en el mes de julio, de ese año, julio, septiembre, estamos hablando... ¿Ya tú pensabas que eso se había olvidado? No, claro. Eso te estamos hablando en el año 98, pues, 98, 99, casi 99. Mientras tanto sigue en INEPRE. No, ya. Y entonces... ¿Tú ya estabas en la UAS? Sí, estaba en la UAS. Y entonces, nada, ahí en la universidad,
un día, me llaman por teléfono, me dice, ¿usted es Antonio Siriaco? Sí. Mire, pero usted tiene aprobado una beca aquí. ¿Cómo? Pero eso fue en el mes, como casi en septiembre. Ah, sí, venga. Usted lo estamos llamando hace como casi 10 días. Ya usted sabe. Si usted no la quiere, usted me lo dice. No, oye, pero espérese, ahora que yo lo sé. Bueno, y nada. Era para empezar el siguiente año. Sí, el siguiente año. Yeah. Iniciar en el 2000. Correcto. Y nada, yo voy, lleno los papeles, los formularios, y entonces me dice, mire, usted, fulano fueron seleccionados. Ya usted sabe, hay papeles que usted tiene que llevárselo ya legalizado allá. Ahí para allá, y no hay problema. Pero ya usted tiene otorgada la beca, ya la universidad lo aceptó, nada. Y lo van a llamar porque van a tener un encuentro, una recepción con el embajador de España, porque va a recibir a los becarios. Ya. Sí, bueno, hay que hacer esa parte mediática. Bueno, y cuando yo voy ese día, la chica que me había dicho a mí que no me iba a aceptar la documentación, que no me iba a aceptar, fue la que me entregó a mí. No me digas. Y ella me miró y yo la miré y ella dijo, mira, cosas de la vida, ¿no? Y ahí nos presentaron con el embajador. Nada, y luego entonces ya... Mira, yo no quiero que tú me hables de cuando el avión aterrizó en Madrid. Sí. Antes de que tú me digas, esos compañeros, Tomás Guzmán, Arely Puello, ¿en qué momento se te perdieron? No, entonces... ¿Cuándo se separaron ustedes? No, porque es que no, esa es la parte de... Cuando yo me fui para México, generalmente ya uno comenzó un tanto como a separarse, porque luego, tú sabes, ellos mismos también hicieron estudios. Arely creo que... En otros lados. Sí, estudió también en España, hizo su maestría en España. Magdalena. En el momento que yo me fui para México, ellos se fueron para... Brasil. Ya había conocido a Rolando. Claro, Brasil. Y yo recuerdo que cuando yo llegué de México, creo que me encontré fue a la mamá de Magdalena buscando unos papeles en la UAS, porque ellos se fueron directamente de Brasil para Illinois. Entonces creo que la mamá le consiguió los papeles y eso realmente yo perdí un tanto el rastro. Okay. Ahora, ese rastro cuando yo llegué fue de España. Sí, pero ahora sí. ya fue que se retomó. Te vamos a ver a cuando la televisión regresó. Aterrizó el avión en Madrid para llegar Antonio Siriaco Cruz a la UAM. Estudiar desarrollo y economía cuántica. No, era exactamente un doctorado con concentración en desarrollo y modelización económica. Ok, ya. Entonces, ahí comenzaste. ¿Cuánto duró eso? Mira, yo estuve 4 años. Yo regresé a final del 2004. Exacto, 4 años. Sí. Yo lo hice. Lo que dura un doctorado de más o menos 4 años. Sí. En esos 4 años, ¿tú no volviste al país o sí? Yo venía todos los años. Venía todos los años. Todos los años. Ahí volvemos otra vez. ¿Cuáles son los profesores que más incidieron en tu formación? No. En esa finalización ya de académica, pero de asimilación de conocimientos, ¿no? Porque tú tienes dos etapas, la que tú eres el estudiante y la que tú eres el profesor. Claro. Entonces, como estudiante ahora, en esa parte del doctorado, ¿cuáles fueron esos profesores y las nacionalidades? Porque uno cree que si son en España, que todos los profesores van a ser español. No, mira, ahí hubo 2 profesores que incidieron mucho. Yo tuve una gran experiencia en España. También en México, siempre tuve esa suerte de tener vínculos con profesores y que los profesores siempre... Yo creo que tú lo buscabas. No, fíjate, cuando yo llegué a España, yo me encontré con un profesor que se llama el profesor Cadenas. No sé si era José, pero su apellido es Cadenas. Y Español. El maestro Cadenas me dijo, yo quiero hablar contigo. O sea, eso fue el día que nos presentamos. Habían muchos extranjeros, o sea, en el sentido de que no son cursos muy grandes, son cursos de 10, como mucho 15, eso era como mucho, pero eran 10, 8.
Y entonces ahí, cuando yo digo que yo vengo de la República Dominicana, que yo trabajo tal cosa, que yo soy docente en la universidad, entonces él me dijo, yo quiero hablar contigo. Y me dijo, mira, yo tengo proyectos. Nosotros siempre tratamos de que los estudiantes de doctorado se vinculen a proyectos. Y me dijo, yo tengo una oficina disponible. ¿En España? Sí, en la universidad. Ellos tenían una oficina disponible para estudiantes de doctorado. Y también conjuntamente con un profesor cuyo nombre es Antonio Fernández. Los dos eran muy amigos. Y entonces él me dijo, mira, esta es la llave de la oficina. Yo te la voy a ceder para que entonces tú seas el que administre eso. Yo entraba todas las horas, una oficina, pero algo grandísima, con libros, con tesis. Y yo entonces comencé ahí a ver tesis que se habían hecho, venían estudiantes de fuera. Óyeme, pero tuve ¿eso esa es un suerte. premio? No, tuve esa suerte desde que me inicié hasta que terminé. Es más, y él me Duraste 4 años militando ese espacio, ese espacio de contenido económico. Así es. Y había otro amigo de origen guatemalteco, pero no sé, el profesor me tuvo esa confianza. A tal punto que el profesor Cadenas, sus hijos vivían fuera, y me dijo, mira, yo tengo 2 vehículos, y tengo un vehículo que está ahí, no lo estoy utilizando. ¿Tú quieres la llave? Y yo, mire, profesor Cadena, yo donde no conozco el entorno no me gusta manejar. Y además en España no hay necesidad de uno estar manejando porque ahí el transporte es excelente, ¿no? Así es. Sin embargo, un amigo argentino, ese sí lo cogió y ese se fue, andaba para arriba y para abajo. Ese se entretuvo. Sí, entonces nada. Y otro profesor también que yo trabajé en un proyecto de investigación con la Unión Europea, donde estaba la Universidad Autónoma de Madrid, estaba la Universidad de Portugal, de Lisboa, estaba la Universidad de Sevilla y también estaba la Universidad de Toulouse. Y quien dirigía el proyecto era el profesor José Gil, mi profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Entonces a mí me tocó trabajar con la parte cuantitativa del proyecto. De tal manera que eso me convino porque te daban tu chelito. Y yo me gané en ese proyecto 3.500. Adicional a la beca. Claro, a la beca. 3.500 euros. ¿Cómo? Fue un proyecto de la Unión Europea. Y además, ese profesor también me marcó mucho. Me tuvo mucha confianza conjuntamente con el profesor Antonio Fernández, que él fue parte de mi dirección con el profesor Cadenas de la tesis. Y esos profesores se dedicaban a uno porque estaban a tiempo completo. Entonces era una relación como muy directa. Y a mí, para mí, mi estancia en España fue una experiencia extraordinaria, no solamente en términos del trato que me dieron los profesores, que tuviste chance en las vacaciones de conocer los países. Claro. Y déjame decirte lo siguiente, había el ambiente académico, había un grupo de estudiantes de doctorado multidisciplinario que todos los miércoles teníamos una tertulia. Había matemáticos, economistas, filósofos, antropólogos, físicos. Y entonces, bueno, quien dirigía la peña decía, el tema del próximo miércoles, lo recuerdo exactamente, es el tema del progreso. ¿Qué es el progreso? Los textos están en la fotocopiadora. Entonces cada quien buscaba los textos y nos juntábamos al grupo y entonces y se armaban esas discusiones. No me digas eso. Eso realmente. Interesante. Claro, eso. Y había un ambiente académico extraordinario. ¿Qué tiempo tú durabas en la universidad diario? No, el día entero. Yo llegaba a las 7 y salía a las 10 de la noche. No me digas. Sí, porque yo tenía un espacio ahí. No me digas. Y comía allá. No me digas. Entonces era una cosa extraordinaria. Había buen comedor. Buen comedor. La universidad. ¿Pero descansaba por lo menos sábado y domingo? No. Bueno, cuando comencé a hacer mi tesis, yo hacía mi comida, me la llevaba el sábado
como me conocían, me abrían la puerta, entraba a la oficina, de ahí me iba a las 5 y también iba los domingos. Ya. Eso fue una manera. Yo fui el primero de mi grupo que terminé el doctorado y presenté mi tesis. Había una chica de Vietnam, había un chico de Palestina. ¿Y cuántos dominicanos estaban ahí? Porque... No, en el grupo mío no habían dominicanos, pero sí había una chica dominicana que estaba haciendo un máster, pero era de empresa. Ok, ya. Muy buena la chica. Incluso el profesor me dice, mira, esa chica está bien formada. ¿Dónde fue que estudió? Yo, no, ella estudió en una universidad pública ya. Yeah. Bueno, había estudiado en la UAS. Entonces, esa parte, te digo que eso fue una experiencia extraordinaria. Entonces, cuando yo llegué... ¿Te gustó más el doctorado que la maestría? Mira, no en la parte conceptual, sino en la parte vivencial. Sí, vivencial, claro. Porque el doctorado fue como más... yo tuve más tiempo como para reflexión, para discusión. En la maestría era algo más intensa, vamos a decir. Okay. Entonces, déjame decirte que algo que yo hice una reflexión fue cuando llegué por primera vez a la universidad y comencé a hablar con algunos compañeros, amigos que ya estaban en el doctorado entonces me dice uno de que yo recuerdo un jordano, yo le pregunté, ¿qué tiempo tú tienes aquí? Me dice, no, yo tengo 6 años. Yo, 6 años. ¿Y qué tú haces tanto tiempo aquí? No, porque mira, que tú sabes que el idioma, que tal cosa. Y cada vez que le preguntaba, había muchos estudiantes de origen árabe. Y a mí me sorprendía el tiempo que estaban ahí. Espérate. Pero ¿y la beca no tiene un tiempo específico? Lo que ocurre es que muchos de ellos iban con becas de agencias y de grupos de árabes. O sea, yo tenía restricciones. Okay. Aunque a mí me extendieron la beca por un año más completa, yo no tuve, y por esa mente yo dije, no, yo tengo que terminar en ese periodo. Okay. Porque si no, entonces, ¿verdad? Pero yo prácticamente de mis recursos no financié nada. A mí me financiaron eso. Y por eso yo como apuré el paso. Y siempre estaba trabajando en mi tesis. Siempre iba a ver las presentaciones de tesis. ¿Sabe quién me dio clase a mí? En España. En el doctorado. Muy amigo mío. Muy amigo mío. El doctor Ramón Tamames. Ramón Tamames. Un español que escribió un libro. ¿Siguen con una buena relación? Sí, claro. Él vino aquí en el año 2012. Y yo me sentí tan distinguido porque... ¿Lo trajiste tú? No, quien lo trajo fue Funglode. Ok, ya. Y yo me enteré por los medios de comunicación y en realidad... fuiste a ver. Yo fui a verlo. Y nada, ahí estaban... Bueno, había una cantidad de periodistas importantes porque también creo ¿Tiene relaciones todavía con estudiantes, compañeros de sí, México claro, y profesores de ambos países? Sí, tenemos comunicación vía WhatsApp. Sí. Okay. Y entonces, en ese momento ahí en Funglode, cuando él me ve, me distinguió y me dice, aquí está un alumno sobresaliente. Estaba el presidente Fernández en ese momento, estaba los periodistas y yo me sentí muy... ¿verdad? Entonces, para mí fue una gran experiencia, Ezequiel. Y déjame decirte lo siguiente, yo trabajé, yo me metí en un proyecto de la Unión Europea y de ahí saqué mi tesis. Mi tesis fue sobre, en ese momento se estaba discutiendo mucho en la OMC, había esa discusión sobre el tema de los subsidios entre Estados Unidos y la Unión Europea, y mi tema fue sobre políticas comerciales. Y entonces eso me dio a mí también una visión muy holística en el caso del comercio internacional. Gasto público acá y allá comercialidad. ¿Y en México? En México fue sobre tema de los recursos. Yo en México analicé el impacto, oye bien, el impacto ecológico sobre la recuperación del lago de Texcoco. Yo me fui por el tema del medio ambiente allí. No me digas eso. Porque precisamente eso fue vinculante con un proyecto.
Ah, ya. Porque Ya. cuando tú vinculas tu tesis a un proyecto, es como que te pone una presión y tú avanzas mucho. Ok. Ahí yo fue sobre temas medioambientales, Entonces, recursos naturales. tú aterrizaste de nuevo acá en el 2004. Sí, claro. Pues vamos a hacer una pausa ahí, porque Sí. ya a partir de ahí vamos a hablar con Antonio Siriaco Cruz. Yo diría que más ya el profesor, el Claro, catedrático. claro. Vamos a hacer la pausa y volvemos en la siguiente parte. Siempre los números se ven como algo frío. Por eso, aquí en Parval, intentamos que se sientan más humanos. Que entiendan que esas cifras son sus sueños acercándose cada vez más. Y para hacerlo realidad, ahora también estamos en la ciudad de Santiago. Siempre hemos tenido en nuestra planificación estratégica de expansión ir a la región norte. Nuestra familia oriunda de San Francisco de Macorís, nuestro padre desarrollado en las mejores causas de la región y nuestra madre también es oriunda de Santiago, nos hace tener un amor especial a la región norte y por esto nos sentimos ibaeños. Es una ciudad que abraza, por eso le dicen la ciudad corazón. Los santiagueros son personas de mucha energía, de mucha avanzada, gente de desarrollo y de crecimiento económico. Y eso para Parval, para las operaciones financieras, es el mejor ambiente, es un campo fértil. Dentro de los factores más relevantes que nosotros evaluamos es el personal. Nuestras expectativas fueron superadas con creces. Santiago puede esperar lo mejor del talento de Parval, las mejores soluciones financieras. En Parval nos diferenciamos por eso. Más que vender un producto financiero, ese apoyo y esa asesoría personalizada. Formamos parte de lo que son los objetivos de nuestros clientes. Hoy completamos un gran sueño de hoy aperturar esta sucursal aquí en la ciudad corazón. Bien, Antonio, entonces ya llegó el avión de regreso desde Madrid, ya Antonio tiene su doctorado. No viniste sin esperar el título de doctorado, porque algunos con los que he compartido me han dicho, yo vine y después tuve que volver. No, te sale al año el título oficial. Ah, ok. Pero yo lo que hice fue que, por ejemplo, todos te dan una carta de finalización. Ok, ya. Y entonces esa carta de finalización yo lo que hice es que la llevé por el notario, el Ministerio de Educación Superior, todos los sellos. De allá. Claro. Okay. Para luego entonces validarlo aquí en la universidad. Perfecto. Porque esa ya con esa que carta. no sea una simple carta. No, claro, esa carta de finalización ya me daba constancia. Ya lo que no te tiene el título. Es el título que sale un año después. Porque el doctorado está hecho. Claro, porque lo firma el rey. Correcto. Y posteriormente, entonces, al año, cuando salió el título, me enviaron una comunicación y yo regresé. Fuiste a recibirlo allá. Y te lo entregó el rey. No. Yo no fui a la graduación. Ah, ¿no fuiste? No. Entonces yo fui a la universidad y ya la universidad lo tenía registrado. Ah, ya, ok. Entonces fui y me lo entregaron. Ok, ya. Entonces y ahí también fui a diferentes lugares para que me lo sellaran. En el 2004 llegaste, ¿y dónde llegaste? ¿Llegaste solamente a la UAS o también estabas trabajando en alguna otra oficina? ¿Volviste a Inespre? ¿Qué hiciste? No, yo llegué a la UAS y yo tomé,
te confieso que fui a Inespre, pero en Inespre duré poco. Ya siendo doctor en economía. Sí, sí, porque en un evento que hubo aquí de la CEPAL, ya estaba el Ministerio de Economía. ¿No? Sí, correcto. Voy al evento y me encuentro con Magdalena. Ay, qué entonces, bien. Ahí yo... Pues ya ahí te reencontraste con tu compañero. Claro, eso te iba a decir. Entonces ahí le dije, mira, vine de México, digo, de España. Que vamos atrás, claro, sí, vine de España. Entonces, envíame el currículum. Sí. Porque estamos reorganizando. Vamos, Junito, sí, Entonces ella me dice, mira, yo le presenté el currículum al ministro. Ya quien le está hablando a Magdalena es el doctor en economía, Antonio Ciriaco Cruz. Yo le presenté el currículum al ministro, él le gustó mucho y me dice, mira, hay una posición en la UAE donde tú vas a dirigir, en caso que acepte, la unidad de comercio, agricultura y medio ambiente. Ya. Yo le dije, está bien, dame 15 días. En ese proceso yo estaba en la UAS, estaba concursando un concurso interno por dirigir el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas, INISA. De la UAS. De la UAS. Bueno, entonces, cuando pasan los 15 días, me llama Magdalena. Dime. Y me dice, mira, ya tú me tienes que decir porque vamos a... Claro. O eres tú o tiene que ser otro. A cortar nómina. Exacto. Ya. Sí, ¿verdad? Te tenemos que incorporar si tú estás decidido. Y yo, mira, tú sabes una cosa, yo me voy a quedar en la UAS. Y tomé esa decisión, aunque ustedes me pagan más, es verdad, me pagan más. Pero yo quiero como hacer una vida académica, pero también hacer opinión pública. Y no quiero como verme... no podía hacerlo. Sí, porque... no pertenecía a un gobierno. Claro, ella me dijo, mira, te hemos visto dando algunas declaraciones, pero aquí solamente habrá el ministro. Y yo, no sé, es verdad, yo eso lo tengo. Sí, es correcto. Entonces yo después dije, yo lo pensé bien, y después me dice, mira, eso está bien, me dice así mismo. Sí, no, porque... Sí, uno tiene que seguir su vocación. Sí, yo le dije, mira, aunque yo quizá gane menos, pero... con las clases de grado y posgrado que me la pagan aparte, yo estoy tranquilo. Y además pues, tengo esa libertad de los proyectos. Y dejé Inespre y me dediqué a la UAS porque gané el concurso para ser director del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas. Ahí te subieron el salario. Y entonces ahí, evidentemente, entro a la carrera académica. Exacto. Pero también eso me permitió posteriormente buscar proyectos. Y en esos proyectos tenía recursos profesionales, correcto, ya. Y proyectos vinculantes con la universidad. Una experiencia que tuve. O sea que al final ganaste más. Claro. Entonces ahí me desarrollé. Ahí yo duré dirigiendo ese instituto 6 años y era parte del consejo directivo. Y posteriormente aspiré a la dirección de la escuela. Ese no es el mismo, porque en la UAS hay un observatorio. No, el observatorio, mira, allá la estructura, las facultades tienen institutos de investigaciones y observatorio. Cada facultad. Ese observatorio pertenece a la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas. Correcto. El que te digo pertenece a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Ya. Entonces, con la misma característica, pero con facultades diferentes y con visiones diferentes. Y entonces... allí nosotros desarrollamos ya toda una labor de investigación, de informes, y lo presentábamos, y también de proyectos. ¿Quiénes pertenecían ahí? ¿Profesores? Sí, profesores. Allá, en ese momento, por ejemplo, los investigadores, estaba Franklin Franco, o sea, que escribió... varios libros de los últimos que escribió el profesor Franklin Franco, por ejemplo, Historia de la Población Dominicana, lo hizo precisamente de esos proyectos que se hacían en el instituto. Y la profesora Sandra Suñor, el profesor Fernando Pellerano. El profesor Fernando Pellerano, que se jubiló el semestre pasado, pero Fernando, dentro de ese instituto, toda una vida de académica, sacó 3 libros sobre política monetaria y política pública dentro de ese programa
de investigación, porque allá se sometían programas de investigaciones y los profesores le daban horas de investigación, es decir, que no daban docencia, sino que se dedicaban a la investigación, y eso obviamente se lo pagaban presentando informes de carácter trimestral. Correcto. Y yo duré ahí 6 años. Y cuando termino los 6 años, entonces yo dije, voy a aspirar a la Escuela de Economía. Y aspiré a la Escuela de Economía y la gané, y estuve allá entre el 2018, 2014, 2018. Sí, yo te conocí claro, siendo decano. Claro, no, director de la escuela. Director de la escuela. Y luego entonces, del 2018 hasta el 2022, yo fui vicedecano. Y ahora soy decano. Sí, yo te conocí desde que era director. Claro, entonces todo eso... Fuiste también presidente del Codeco. Claro, entonces toda esa trayectoria. Tú has sido dedicado a la academia, sí, en esa parte. Y trabajo profesionales, claro que uno lo hace. Mira, nosotros en el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas, tú sabes que los informes de desarrollo humano, esa oficina lo dirigió Miguel Seara, estaba también Paveriza. Ahí hubo una situación, y en ese momento, cuando de repente decide, creo que la señora Valerie Julián, en ese momento era la directora del programa del PNUD, toma la decisión de cerrar esa oficina, o por lo menos hubo una situación donde ellos se renunciaron a eso. Se hicieron unos documentos sobre desarrollo provincial, con énfasis en temas de desarrollo humano. Correcto. Entonces, se licitó a las universidades. Nosotros ganamos, el instituto, los informes sobre toda la región sur. Hicimos el de Azua, hicimos el de Pedernales, hicimos el de Barahona. ¿San Juan? No, San Juan lo hizo otro grupo. Okay. Y también hicimos el de Santiago Rodríguez y Hermanas Mirabal. Se fueron y eso, claro, y eso lo hicimos pues, básicamente mediante una licitación que ellos llamaron, y nosotros como instituto ganamos esa licitación para esos informes. Antonio el académico, Antonio el director de la escuela, el vicedecano, decano. ¿Qué tanto ha cambiado la clase estudiantil de tu época como estudiante a que ahora tú ves estos estudiantes como académicos, profesor? Mira, tú sabes que eran épocas distintas. Eran épocas donde todavía existía esa lucha ideológica muy fuerte y muy marcada. ¿En la tuya? Sí, en la época de estudiantes. Y había todo un proceso. Los años 80 y básicamente los años y principios de los 90 fueron años de crisis. Era muy de izquierda, la verdad. Y entonces era una universidad donde había siempre una discusión por temas políticos. Correcto. Y había también los estudiantes amaban, por ejemplo, por decirlo así, la discusión política, el debate, el pensamiento crítico. Y eso, yo siempre lo digo, los estudiantes reflejaron esa época. Lo mismo se daba también en el aspecto de la discusión teórica a nivel de la economía. Comenzó un gran cuestionamiento. Antes se discutía mucho entre ustedes. Claro. Había como una especie de debate de querer poner lo mejor en claro. la idea. No, y esos debates, por ejemplo, que se esa daban, rivalidad sana. que se daban en los pasillos, por ejemplo, en términos teóricos. Por debajo de la mata. Claro, el teórico de que mira que esa posición es una posición que no es keynesiana, que es neoliberal, que Milton Friedman. O sea, es un debate dentro del marco de las ideas. Y uno leía. Correcto. O sea, uno leía, habían posiciones marxistas, habían otros que eran keynesianos, otros que eran post-keynesianos, otros que eran estructuralistas, porque el estructuralismo jugó un papel importante.
Y eso era parte de ese entusiasmo que había entre los Y ese estudiantes. pensamiento crítico y lógico que tú asimilaste muy bien, ¿se ve bien? ¿Se ve mucho ahora o hay deficiencia? Mira, yo creo que también la época influye mucho. El mundo de hoy, Ezequiel, es un mundo donde los estudiantes, en primer lugar, quieren salir lo más pronto posible de la universidad. Pero también han tenido el desarrollo tecnológico le ha facilitado mucho las cosas, en el sentido de que un estudiante de hoy es difícil que pueda comprar un libro. Eso es un problema muchas veces. Anteriormente tú encontrabas que la gente compraba libros, que mira, tú ibas a ver cuando lo apreciaba. Ahora pero activo. Tú le dices a un estudiante, bueno, pero es que yo lo tengo aquí en las redes. Sí. Y es cierto, o sea, Sí. usa mucho la gran biblioteca universal que es Wikipedia, Google. Entonces, eso ahora con la inteligencia artificial, con el GPT o el todo eso ahora mismo. Los estudiantes, cuando tú estás hablando, ellos lo buscan, ellos te dicen, mira, porque yo le digo, ¿qué es la macroeconomía? Mientras yo te estoy preguntando, tía, está otro. Entonces, es como decía un sociólogo que se murió hace 2 años, Zygmunt Bauman, hablaba del mundo líquido, ¿no? Ahora todo es algo tan fácil. Ahora es aéreo, de las redes sociales. Entonces, eso también limita la construcción de un pensamiento crítico. Porque tú sabes que lo que ha ocurrido, Ezequiel, es que el mundo de hoy está lleno de información. Pero, para tú traducir esa información en conocimiento, el paso de pasar de la información al conocimiento es la educación. Correcto. Y esa educación tiene que tener como un componente ese pensamiento reflexivo, porque si no, tú te quedas en la información. Correcto. Es como que... Información no analizada. No analizada. Entonces, sí. Hoy en día, eso es lo que... Te influencian muchas cosas negativas. Negativa y todo. Falsa. Y falsa. Fíjate que tú te pones a ver, eso lo vimos nosotros con la pandemia. Con la pandemia, el gran desconocimiento que había. No sabíamos cómo enfrentar un elemento nuevo. Sin embargo, por las redes sociales aparecieron una cantidad de médicos que te recetaban a ti, mira, si tú usas tal cosa, eso te va a quitar el COVID. Y mucha gente incluso creyó en eso. O sea, claro, pero es porque las redes sociales han facilitado todo ese proceso. Entonces la gente no tiene tiempo en muchos casos para sentarse, reflexionar, sí, ver si lo que se está diciendo por ahí es correcto, validar todo eso. Eso ha limitado realmente la construcción de un pensamiento crítico. Hoy en día, aunque hay más información, aunque hay más posibilidades, pero tenemos que buscar el mecanismo de los estudiantes piensen mejor. Mira, tú sabes que yo hago la clase, tú sabes cómo son mis clases. Yo le digo, estamos en política económica. ¿Qué materia tú das? Yo de política económica y desarrollo económico. Ok, pero qué bueno que es desarrollo, porque por ahí viene una pregunta de desarrollo. Y entonces, mira que yo le digo a los estudiantes, yo le digo, miren, de ese capítulo ustedes me hacen un mapa conceptual. Un mapa conceptual. Un mapa conceptual, le explico, pero eso está... que sencillamente, imagínense... Le da una guía. Una guía. Imagínense ustedes un árbol, pero que ustedes comienzan por una rama, la ciencia, y a partir del método socrático de hacer una pregunta, pero ¿y qué es la ciencia? Entonces sale otra ramita. Exacto. La ciencia es tal cosa. ¿Y qué es tal cosa? Y cuando usted construye un árbol. Correcto. De conceptos. Correcto. Y entonces eso le permite, oye, ese es el trabajo que tienen que hacer. Yo le digo el primer día, yo no tengo ya que decirle que ustedes, cada capítulo y cada día de clase es un capítulo. Yo no tengo que decirle eso. Ese es el trabajo. Cuando yo venga aquí, el capítulo tal, ellos me lo entregan. Y yo uno por uno. Valido. ¿Estudiante por estudiante? Estudiante por lo válido. ¿Cuántos estudiantes están en tu Ahora la Escuela de Economía ha crecido. Tiene 1,400
400 estudiantes. No, por aula. Y por aula yo tengo ya secciones que son 40. En otro tengo mucho, ¿eh? Es mucho. En otro tengo que son 15. Ah, bueno. En otro tengo que son 25. A medida que va avanzando, claro, va reduciendo. claro. Pues van desertando. Mira, yo tengo ahora mismo una ola que hay 50, pero yo llego y uno por uno me entregan eso. ¿Cuál es el porcentaje de deserción que hay estudiantes No, en la facultad? En economía, fíjate, en economía, la facultad tiene ahora mismo 20.000 estudiantes. Y 10.000 estudiantes, básicamente casi 10.000 son de contabilidad. Luego le sigue el estudiante 6.000 y algo de estudiantes de administración. Ya. Luego entonces 2.000 y algo. 1.400 de claro, economía. claro, entonces, ¿qué yo hago? Yo me lo entregan y yo entonces digo, Ezequiel Molina, explíqueme esto. Y me comienzan a explicar. Y entonces yo le digo, venga acá. ¿Cómo usted explica el desarrollo en la República Dominicana en función de esa lectura? Entonces, Ya. es para validar, es para que pero piensen. De aquí que vaya a terminar Claro. esos 4 meses lo vas a aprender. Claro, entonces, es para que vayan pensando, Claro, es para que claro. no me repitan, es para que eso que ustedes estudiaron ahí, Claro. ustedes lo puedan aplicar, ustedes lo puedan traducir. ¿Cuáles son los 5 mejores estudiantes que tú, sin que se ofendan los que tú no menciones, que tú recuerdes que tú dices 5 estudiantes brillantes que se llegaron a graduar? Mira, A tu criterio, a tu mira, apreciación. no, claro. Fíjate, por mí pasan todos los estudiantes de economía, porque tienen que dar esa asignatura. Ok. Yo recuerdo a una chica que trabaja en el Ministerio de Economía, ¿verdad? ¿Puedes mencionar el nombre? Sí, Yelida Blanco. Yelida. Esa chica se graduó con 97 puntos y algo. Y esa... Yo Pero tengo independientemente de la nota. claro. O sea, sus trabajos, cuando uno le ponía un trabajo, o sea, una cosa bien hecha, bien rigurosa, con todo sobre la ley, como decimos, con todas sus normas de estilo, todo ese tipo de cosas. ¿Y todavía hay deseo de estudiar en la UAS una carrera como la economía? Sí, claro. Tenemos... Digo, 1.400 son 1.400. Claro, y que déjame decirte, yo, cuando era director de la escuela, yo tomé la carrera en 450 estudiantes. Y ahora hay 1.000 y pico. Yo, cuando terminé la dirección de la escuela, la dejé en 800 casi estudiantes. Y ahora hay 1.000 y pico. Y ahora hay 1.000 y pico. Porque yo dije, miren, ¿cómo usted valida una carrera? Las carreras se validan en función de si sus profesores salen hacia afuera. La UAS, como universidad, no puede pensar que el mundo está en la UAS. Eso es un error. Qué bien. Tú tienes sencillamente que socialmente que el estudiante se sienta representado cuando diga, pero yo vi a Ezequiel Molina en un programa hablando de economía, yo quiero ser como Ezequiel. Y estudió en la UAS. ¿Entiendes eso? Pero si Ezequiel no sale, si Ezequiel no... Sí, correcto. Entonces el estudiante no se va a sentir identificado con nadie. Sí, porque tú eres de la UAS. Claro, sí. Entonces, y así deben hacer todas las universidades, y lo hacen así. Y te quedaste en la UAS. Claro, entonces, eso permite que tú puedas proyecte la universidad, proyecte la carrera, correcto. Y la gente se sienta como motivada, correcto. Y se interese, diga, mira, yo quiero estudiar economía, yo lo he visto a usted hablando de economía y mire y tal cosa, porque es así. Uno veía, a mí, por ejemplo, yo veía al padre Alemán hablando de economía, sí, claro. Con una formación, ¿verdad? Dichosos aquellos claro, con una formación, y el mismo Miguel, entonces, y uno generalmente dice, pero mira qué bien lo hacen. Mira, y aparte de Yelida Blanco, ¿quién otro? No, hay otra chica, había una chica que en estos días fue a mi oficina, que trabaja también en el ministerio. Ella es mucho más joven. Y ella estudió, le dieron una beca. Se graduó, yo digo porque me llaman, esa se graduó con 98 de Leas Piña. Dios mío. Extraordinaria. Y entonces le dan una beca y se va para la Universidad de Chile. Y allí me envían una foto donde ella sacó, le dieron un premio como la mejor estudiante.
No. para casar. Y esa chica llegó ¿Cómo se llama? y están trabajando aquí. No recuerdo exactamente ahora el nombre, pero... Qué pena. Sí, y otro chico también, apellido Checo, que me escribió en estos días, porque me había enviado una foto de la Universidad de Barcelona que estaba Qué ahí bien. estudiando. Y ahora me escribe, me dice, profesor, yo estoy dirigiendo el Departamento de Economía Industrial del Ministerio de Industria y Comercio. Y lo estoy escribiendo porque el viceministro me dijo que lo ayudara a tal cosa y que hablara con usted, ¿no? Y ese se graduó creo que fue con 96, pero siempre lo recuerdo. Qué bien. Porque en la clase de política económica, cuando yo le hacía una pregunta, ¿qué usted opina sobre el impacto de la política monetaria o las medidas que tomó el Banco Central? Y entonces él se paraba con esa Seguridad. Y dice, profesor, mire esto. Y yo digo, oye. Y siempre recuerdo un libro de Milton Friedman, se llama El marco de la economía monetaria, donde Milton Friedman, en el prólogo, en sus inicios, decía, hay muchas personas que estudian economía, pero no hacen economía. Ay, qué bien, de verdad. Y digo esto porque me quiero referir a un economista hoy fallecido, de origen argentino, Miguel Sidrawski. Lo escribió así. Miguel Sidrawski decía, no sabía hablar mucho el inglés y era muy callado en sus clases, pero cuando en sus exámenes yo leía lo que escribía, dije que ese estudiante había sido tocado por la vara del genio. Tipo brillante. Entonces hay gente y estudiantes que tú sabes que en la forma en que se desarrollan, sí, no es que van a ser economistas, que van a ser economistas. Antonio, ¿cómo tú te consideras? ¿Un economista qué? ¿Un economista planificador? ¿Un economista desarrollista? ¿Un economista fiscalizador? Yo me considero un economista heterodoxo. Ya. Tú sabes que generalmente en la economía hay esa gran disortodoxia. Sí, claro. Yo dentro de la heterodoxia, yo me considero así. La pregunta final. Este país tiene 50 años con crecimiento sostenido. Promedio anda por los 5, claro. 5.2, Claro. Algunos decimos 6. Claro, ha tenido años de crecimiento negativo. Altas y bajas. Esa es la economía. Exacto. Pero lamentablemente hay que reconocer que el país no se ha desarrollado tanto como ha crecido. Claro. ¿Qué necesita el país para encaminarse al desarrollo según va el crecimiento? Mira, tú sabes que yo tuve un profesor... Tienes todo el tiempo, Sí. y todo lo que tú quieras decir. Yo tuve dentro de esas clases así que nos daban y nos llevaban profesores. Un día nos llevaron un chico en México que tiene experto en temas de China en ese momento. Hasta saludaba, vivió en China y saludaba como un asiático. Perfecto. No era chino. No. Entonces, luego nos tocó un profesor invitado mexicano, un sociólogo. Él dijo, miren, hizo una pregunta. ¿Por qué ustedes creen que los asiáticos han llegado primero al desarrollo que los latinoamericanos? Uno comenzó a dar... Me dice, miren, ¿ustedes saben por qué? Porque los asiáticos enfocan los problemas de manera holística y lo tratan de resolver de manera holística. Tienen una visión muy integral. Nosotros los latinoamericanos tenemos una visión lineal de las cosas. Nosotros pensamos que si no resolvemos esto, no podemos resolver lo otro, y así por el estilo. Y eso nos da una sensación de que no avanzamos. Sin embargo, los asiáticos enfocan la solución y los problemas, y lo enfocan su solución de manera global. Y por eso entonces, en 50 años, en 100 años, ellos dan un salto. Cuando tú comparas el desarrollo de la República Dominicana
Yo estuve en Corea, yo estuve en China, vi experiencia. Y cuando tuve el caso coreano, por ejemplo, en el año 1945, 1950, con indicadores mucho más precarios que la República Dominicana. Hoy es un país altamente desarrollado, con una empresa como la Samsung, cuyas ventas sobrepasan el PIB de la República Dominicana. Entonces, claro, entonces tú dices, bueno, hemos avanzado, es cierto, la República Dominicana en los últimos 50 años ha avanzado, pero quizás pudo haber avanzado más. Yo creo que aquí hay elementos que tenemos que mejorar, que son elementos que tienen que ver con el imperio de la ley, con las instituciones y también evidentemente con los temas de desigualdad. Pero el tema del imperio de la ley, el tema de las instituciones, como decía Acemoglu, construir instituciones que sean inclusivas, es lo que nos va a permitir a nosotros, obviamente, avanzar hacia un nivel de desarrollo mucho más rápido y el nivel que nosotros quizá queremos o aspiramos. Por ejemplo, el presidente de la República ha dicho que quiere duplicar o llevar el PIB per cápita en el 2028 a $15,000 o duplicar el PIB per cápita hasta el 2016. Eso significa que tú tienes que crecer a una tasa de un 6%. Eso significa que hay que incrementar la inversión pública, pero también hay que mejorar muchas instituciones, porque eso al final es lo que te va a permitir construir cierto nivel de consenso, y eso es un elemento importante, o sea, pero no un consenso general, son consensos mínimos en determinado tipo de políticas públicas. Nosotros no hemos llegado a un consenso sobre el tipo de reforma fiscal que queremos, por un tema muchas veces hasta de carácter político, que nadie quiere asumir el impacto político. Pero en algún momento eso hay que hacerlo. Tú tienes que dotar al Estado de recursos, pero también el Estado tiene que asumir una posición mucho más, vamos a decir, responsable, socialmente hablando, para los fines de mantener un gasto público que sea de calidad. Todo eso son elementos que hay que asumir definitivamente. Si no, nosotros, como dicen los textos, ¿no?, y los informes, vamos a tener ese techo, vamos a estar en los países de renta media que no hemos roto un techo, ¿no? Y la dependencia estatal. Y para tú romper ese techo, tú tienes que hacer reformas. Esa es la realidad. Reformas institucionales. ¿Cuál es el Estado que nosotros queremos? En estos días, ¿cuál es el país que queremos? En estos días había un seminario, nosotros teníamos un seminario sobre liderazgo y municipalidad, y había un profesor con una gran experiencia en la alcaldía de Santa Cruz, en Bolivia, y yo me quedaba observando Bolivia, un país extenso, 2 millones de personas. ¿Tú sabes cuántos departamentos tienen ellos? O provincias. 9. Y nosotros cabemos allí como 10 veces. ¿Cuántas tenemos nosotros? 32 y quieren 33. ¿Tú te imaginas? ¿Qué significa eso en términos del uso de recursos? Claro. Entonces, si nosotros no repensamos, eso, claro, entonces eso distrae recursos que tú lo puedes utilizar para el desarrollo. O lo mismo que tú digas, bueno, es factible tener un congreso de 2 cámaras. ¿Qué tan importante, y ya con esto, si se quiere, finalizamos, qué tan importante para lograr el desarrollo son los gobiernos municipales? No, yo pienso que en la medida que hagamos conciencia de dotar a los gobiernos municipales de capacidades, porque primero hay que dotarlos de capacidades, y luego entonces los recursos. Eso es importante. Que aquí hay 250 distritos municipales. 245 distritos municipales y 159
municipios. Alcaldías. Alcaldías, sí. Tú sabes que de los distritos municipales hay por lo menos un 10% que lo dirigen son analfabetos. Sí, eso es así. Ya. Entonces, todo eso... Vamos a llegar a No, pero yo creo que las sociedades porque son olas, muchas veces llega un momento en que vendrán algunas personas que van a acelerar esos procesos, ¿verdad? Lo estamos viendo muy lento, pero en la medida que no hagamos ese esfuerzo y esa conciencia de saber que quien está más cerca de los... Mientras más tiempo, más trauma. Sí, así es. Pero si no hacemos esa conciencia de que el que más cerca está de los problemas son los municipios, entonces es así. Aquí hay muchos problemas que se hubiesen evitado si los municipios hubiesen actuado. Mira, no quiero, porque eso ha sido una... Tú que fuiste a España, yo conocí España el año pasado y yo dije, Dios mío, la diferencia está en la municipalidad. Sí, eso es así. Pero oye bien, mira, aquí pasó una tragedia, ¿verdad? Todos sabemos. Sí. Yo me pregunto, ¿quién es que da el permiso del uso del suelo? La alcaldía. Es la alcaldía. En estos días fui a las praderas visitando a un amigo y vi algo interesante en las casas, un letrero diciendo, en esta zona no se permite otra. Así es. ¿Tú sabes por qué? Porque alguien un día puede comprar una casa y pone un colegio ahí. Correcto. sin parqueo, Correcto. sin nada. O hacer un edificio. O hacer un edificio. Y entonces eso se lo permiten. Claro. Y eso genera un problema en la Correcto, comunidad. correcto. Eso, cuando tú tienes un desarrollo municipal y local fuerte, eso no ocurre. Exacto. Antonio, Ezequiel, gracias. Yo creo que me he ido muy bien, satisfecho. Muy bien. Gracias por la invitación. Gracias.